Alrededor de 800.000 personas en todo el mundo de forma anual se quitan la vida. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial de jóvenes entre 15 años y 29 años. Sin embargo, es un tema muy poco hablado, es un tema de conversación que pasa desapercibido. Hoy vamos a hacer todo lo contrario. Quiero dar la bienvenida a Juandi. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿Qué Juandi. tal, Diego? Es ¿Cómo un gusto, un estás? placer tenerte aquí. Igualmente. Cuéntame, Juandi, mejor dicho, antes de que entremos un poco a lo que fuiste, a lo que eres, me gustaría que me digas quién eres. Soy esposo, soy padre, soy hijo de Dios. ah, y bueno, hago música y me dedico a ser profesor de secundaria. Muy bien. Wow. Extenso, ¿no? La biografía, Sí. ¿eh? No lo apunté aquí, a la próxima lo busco en Wikipedia y lo tengo más, lo tengo más presente. Ahora sí, cuéntame un poco, Juan Di, quién eras, porque ahora que sabemos un poco quién eres, cuéntame un poco quién eras antes de que la depresión y varios síntomas de estos, porque la depresión no podemos dejarlo como solo un concepto, sino ir más allá también, ¿no? Que tiene varias ramas que atacan en formas diferentes en tu vida y en tu cuerpo. Pues mira, primeramente quería aprovechar para dar gracias por este espacio. Es prácticamente un sueño para quienes empezamos hace muchísimos años y como tú dices, no se hablaba de esto. Entonces, saber que estáis montando o que ya estáis en este proyecto ya es una realidad de poder hablar de esto, creo que va a ser una bendición que estoy muy emocionado de poder ver todo lo que el Señor va a hacer con esto. En mi caso yo era muy joven cuando empecé, fue en el año 2013, eh, hace ya 13 años, madre mía. Esto, y en esa época ni siquiera se sabía bien qué estaba pasando. Había algo de información residual, digamos, de tema de psiquiatría desde los años 60 y como que digamos que con esa información se seguían sosteniendo los doctores, pero todavía no había habido este boom. Y cuando yo empecé no sabía lo que me estaba pasando, yo pensé que me faltaba alguna vitamina, que simplemente estaba triste o que tenía una especie de adolescencia tardía, o sea, como que toda la rebeldía de los 14 15 años me estaba llegando tarde. Pero bueno, fue en esa época, en el año 2013. Yo tenía 19 años. 19 años. Ujú. Claro, lo que estás diciendo tú es que en sí la depresión no trae carta de presentación, ¿no? No avisa, la depresión te cae y por falta de conocimiento de muchos, pienso yo, llegamos a malinterpretar estos síntomas y a convertirlos en es algo más o no hacerles caso. Y en ese preciso momento es cuando da el siguiente paso a lo que es todo lo que tú has construido durante muchísimos años, en este caso 19 años, ¿no? Empezó todo el tema de la depresión y los síntomas. Eh, ¿Cómo llevas tú todo esto sabiendo que tu identidad empieza a cambiar sin que lo sepas? Ujú. Es una muy buena pregunta. Porque además la depresión en esas edades, cuando todavía estás en un periodo formativo, incluso el cerebro no se te ha terminado de desarrollar, entonces tú confundes quién eres con lo que te está pasando. Entonces llegas a incluso pensar que lo que te está pasando es lo que tú eres, ¿no? Em, y empiezas a desarrollar una personalidad acorde no a lo que eres, sino a lo que te está pasando. Entonces, a mí me pasó que ya al par de años de sentirme mal y de todavía que no tuviera un diagnóstico, empecé a pensar que eso era yo. Entonces, empecé a construir círculos de amistades alrededor de eso, ¿no? Probablemente de gente que tampoco sabía lo que les estaba pasando. Y a pensar que incluso que yo fuera
de eso, pues no sabía cómo actuar. Entonces eso me llevó a recluirme bastante. Yo era una persona antes de la depresión muy sociable, me gustaba mucho echar bromas, me gustaba mucho estar con gente. Y cuando me pasó esto, yo pensé que los 19 años de antes habían sido una mentira y que yo en realidad era tímido. Esto, entonces, pues empezaba a huir de sitios donde sabía que iba a haber mucha gente, incluso de la iglesia. Y yo pensaba que eso era lo que yo era y no lo que me estaba pasando. Claro, la fobia social, ¿no? Creaba fobias. Al final, no solo social, sino que uno empieza a tener fobia incluso a, aunque parezcan tonterías, a ciertos insectos o a personas o a palabras o a momentos que antes podías, o a fotos incluso, ¿no? Personas que no pueden verse en fotos, en vídeos, porque te ves distorsionado. Al final tu realidad se ve totalmente distorsionada y lo que tú eras, bien lo has dicho, ¿no? Te crees una mentira. Te creas una mentira y empiezas a trabajar y a hacer todo tu mundo, a diseñar tu mundo en base a lo que supuestamente eres, ¿no? La mentira. Y cuéntame cómo diste pie a ello, en qué momento preciso te empezaste a sumergir en estos temas que me estás contando. En Pues estos grupos, perdona también. claro, pues coincidió o sea, justamente por la personalidad tan abierta que yo tenía, a los 18, nada más terminar la secundaria, bueno, el bachillerato, decido irme a Inglaterra. Y esto, pues, yo creo como que me aventuré demasiado, ¿no? Esto, porque la verdad, o sea, apenas sabía freír un huevo frito, ¿sabes? Entonces fue como pasar de estar con tus papás toda la vida a de repente vivir en otro país, otro idioma, esto, trabajar en otro país, esto, bueno, hacer todas las cosas de la casa, conocer nueva gente. Entonces yo creo que eso tuvo que ver. Y yo lo que recuerdo, además, es digamos, más o menos septiembre de 2013, sentir que no tenía fuerzas, ¿no? Y siempre lo cuento esto, suena hasta gracioso, pero yo me acuerdo como calcular la fuerza que necesitaba para atarme los cordones de la zapatilla y decir, es que no llego. O sea, como estar con la energía tan baja, ¿no? Y pues eso te lleva a buscar gente que esté con la energía tan baja como tú, ¿no? Que generalmente, pues, por algún motivo estás reventado durante el día y por la noche más bien sales, ¿no? Y pues a tomar decisiones que si pudiera volver atrás no las tomaría. Mm. Ahora nos damos cuenta, hiciste una mención, ¿no? De que hasta esa fecha era muy poco estudiado, ¿no? Lo que viene siendo la depresión, causantes o incluso posibilidades de cura, ¿no? Y no nos damos cuenta que es un desequilibrio que creamos, ¿no? Al final, todo esto te lleva a la depresión y lo que dices tu baja energía es cierto, ¿no? Empieza todo desde dentro y al final lo exteriorizamos y llegamos a atraer, incluso a buscar con esa satisfacción de sentir un apoyo en personas que te dabas cuenta en aquel momento que eran personas que estaban padeciendo lo mismo que tú o no eras consciente de ello. Muy buena pregunta. Yo creo, o sea, como yo tampoco era consciente de lo que me estaba pasando, sino que yo pensaba que, o sea, sí que podía entender que el reto que me había puesto se me había quedado demasiado grande. Entonces, digamos que es como en el gimnasio, pues que había intentado levantar una pesa que no estaba preparada, entonces como que me había roto. Esto, pero simplemente pensaba que estaba cansado y que además, pues ya digamos yo como adulto reciente, eso es lo que yo iba a hacer, ¿no? Como más tímido, más... y pues con las personas con las que me sentía a gusto, no eran personas como esto,
que me trajeran un viento de esperanzas. Esto, sino más bien yo a esas personas las veía como cada vez más lejanas a mí. Esto, o sea, de hecho, cualquier persona que tuviera cierta motivación para seguir adelante, así, me chirriaba, ¿no? Hay esta frase que dice, esto, quienes están en la oscuridad no soportan ni un destello de luz, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que me pasaba. Cada persona que me generaba un destello de luz, más bien esto como que me dolía más. Y pues eso me llevó a nada, pues tanto en esos meses que me quedaron en Inglaterra como cuando volví a España, sumergirme en el mundo de la noche. Además, al ser músico me fue muy fácil y pues empecé a... O sea, no pasa nada por salir, pero sí pasa cuando sales por los motivos incorrectos, ¿no? Esto... Y yo salía pues un poco para exteriorizar toda esa lucha y toda esa gravedad, esa opresión que tenía dentro. Y ahí conocía a gente que me presentaba a otra gente, ¿no? Y poco a poco, pues ese fue mi círculo. Claro, claro. Me encanta cuando una persona es realista y dice así de esta forma, comparto contigo la baja energía. Porque muchas veces creo que hasta el día de hoy está cambiando un poco el concepto, ¿no? Energía, pero que hablas de energía, Ya, eso es malo, ¿no? La eso, energía, eso, eso es esotérico incluso, ¿no? ajá. Llegamos a, estamos hechos de energía, ¿no? Y cuando la energía es alta sabemos lo positivo que puede llevar a contribuir a nuestra vida, ¿no? Pero cuando la energía es baja, hay cosas que entran sin que nos demos cuenta, hay cosas que atraemos sin que nos demos cuenta. Y cuando ya no te sientes fuerte, cuando sientes que esa energía ni para darte los cordones ya no te dan, ¿qué es lo siguiente, Juan? Y cuando sientes que ya no debes, ni puedes, ni debes capaz de seguir ni con lo mínimo de energía. Pues en mi caso fue, o sea, tristemente como no, como en esa época no había información, o sea, yo buscaba, o sea, en esa época había ya YouTube, yo buscaba cosas y pues había una conferencia perdida de algún profesor por ahí, pero no había esa accesibilidad, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, yo tuve las respuestas, digamos, como prototípicas, o sea, lo que ya ahora es el estereotipo del deprimido, ¿no? Pues, ¿qué es lo primero que buscas? Pues una relación que probablemente termina siendo tóxica porque tú estás mal, tú eres un vaso roto y los vasos rotos cortan, ¿no? Entonces, buscas otro vaso roto. En mi caso fue lo que pasó. Yo pues intentaba por mis medios pues salir a correr, me ayudaba un poco, pero Pero era veías que no, ¿no? Veías que exacto, no tirabas ni para un lado ni para otro. exacto, como que era muy denso, o sea, sentía que lo que me pasaba era una movida que iba a necesitar una solución mucho más complicada de la que yo pensaba, ¿no? O sea, lo que yo creía. Entonces, nada, pues entré en una relación que pues terminó mal porque yo estaba mal y la persona con la que estuve también estaba mal. Y de hecho el estar mal fue lo que nos unió. Al principio tú te quedas, o sea, tú te sientes como escuchado, identificado, tal. Pero pues la realidad es que una relación no puede vivir de eso, ¿no? Y cuando acabó esa relación, eh, yo tuve un pico ya de ansiedad que acabó siendo pánico. Y ese pánico fue puntual al principio y luego empezó a repetirse en el tiempo. Esto terminó derivando en un insomnio que se juntaba con pánico. Entonces, si dormía era un par de horas y no las descansaba. Entonces, entre no dormir, ansiedad, tal, pues empiezo a tener algunas ideas de que no quería seguir aquí, ¿sabes? Y eso, claro, sí.
Muy fuerte, ¿no? Porque ese es un tema, como dije al principio, ¿no? Muy poco tocado, muy poco hablado. Y no lo quiero decir como, como persona, como la sociedad que somos en sí, sino sabemos que hay, vamos a decir, posibilidades de darle voz y voto. Hay personas de altos cargos, de propagandas televisivas, ¿no? Que en sí, a mi parecer, podría darse más, ¿no? Nosotros como sociedad podemos hacerlo, pero hasta que no estemos unidos todos en el mismo propósito, que es dar ayuda a este tipo de personas Claro. que ya están ahí, ojo, que ya están ahí o que están a punto de llegar. Creo que lo correcto sería como la medicina oriental, ¿no? De que qué es lo que hace, te da consejos, te da un tratamiento para que tú no padezcas la enfermedad en un futuro. Al final, la enfermedad y la medicina occidental, ¿qué es lo que hace? Cura cuando ya estás enfermo. Claro. Lo que deberíamos intentar nosotros, que es el propósito también de este podcast, de poder charlar contigo, llegar a cada persona que no está pasando por esto o que se siente con síntomas raros y que avise, que hablen, que por más que Sí. cuesta, porque ¿qué nos dirías a todo esto? Porque yo puedo decirlo, no lo he pasado, pero puedo decirlo así de forma simple, avisar, decir, cuenta con Claro. tu padre, pero es tan fácil como parece. O sea, todo lo que es, digamos, el trabajo preventivo siempre va a ser mucho mejor, ¿no? Esta frase famosa, ¿no? De más vale prevenir que curar, Que ¿no? sí. Esto, y todo lo que es preventivo, yo creo que es, número uno, evita de que llegue, y número dos, si llega, ya hay un plan, ya hay un entendimiento sobre eso, ¿no? Claro, en mi caso no hubo nada de eso, entonces cuando yo empiezo a tener ataques de ansiedad fuerte que terminaban en un comportamiento pues agresivo por mi parte, nunca hacia nadie, sino pues descontrolarme, ¿no? Pues me acuerdo que una vez en uno de esos ataques de ansiedad, un vecino llamó a la policía. Yo estaba tan, bueno, iba a decir, yo estaba tan tranquilo. Estaba en mi habitación, ahí, pues teniendo mi ataque de ansiedad, ¿vale? Y esto. Y bueno, pues. Sí. Perdona que, No, claro, claro. claro, es que lo vemos tan simple, ¿no? Estaba ahí tan tranquilo, ahora lo puedes decir como si nada, teniendo mi ataque de ansiedad. Es que es una paradoja. Luego me gustaría hacerte una pregunta, Sí, ¿vale? claro. No te olvides de lo que me ibas a Claro, contar. claro. Sigamos porque me gustaría indagar un poco en el momento de un ataque de ansiedad. Claro, claro, Vale, creo que continúa, sí. por favor. Sí, sí, sí. Y esto. Y tristemente, yo ya sabía lo que me estaba pasando. Y pues cuando me pasaba eso, ahora, bueno, si quieres, te explico lo que me pasaba en ese momento. Yo ya, ese era como no sé, tristemente ya me había pasado como 20 veces. Son momentos en los que pues tu cerebro te juega una mala pasada y te hace pensar que no hay futuro, te hace pensar que estarías mucho mejor casi del otro lado. Esto, que no hay solución para tus problemas ni pasados, ni presentes, ni futuros. Entonces entras tú pues en un agobio tan fuerte que se somatiza, ¿no? Entonces ese agobio, digamos, mental, espiritual, llega a somatizarse, se llega a expresar físicamente. Esto, esto pues a través de muchas cosas, ¿no? Puede ser desde algo más, digamos, liviano, como una sudoración extrema, hasta que tu cuerpo mismo entra en una especie de descontrol en el que tienes que moverte, y al moverte puedes golpear algún objeto. Esto, pero sobre todo yo diría, para mí los ataques de ansiedad eran núcleos de desesperanza extrema. O sea, eran momentos de, de desesperanza tan fuerte que acababan exteriorizándose incluso físicamente, ¿no? Y lo que me pasó ese día fue que yo estaba tan mal, pues que en un momento me apoyo un poco más fuerte en la pared,
al vecino no le gustó eso, entonces llamó a la policía. O te refieres, me apoyo un poco más O fuerte, sea, sí, le pues pego un puñetazo a la pared. no, en mi caso no fue eso, pero digamos, el vecino lo sintió como un puñetazo. O probablemente sí lo fue, pero yo simplemente me levanté y me apoyé. Pero en ese momento se está somatizando todo tan fuerte que los químicos y todo lo que se mueven son tales pues que lo que se le suele comparar es con la adrenalina. Cuando tú tienes adrenalina eres capaz de hacer cosas que no eres capaz de hacer sin ella. Exacto, pues con los ataques de ansiedad es un poco así. Entonces, a saber cómo fue, yo lo recuerdo como que me estaba apoyando, pero el vecino ya... Y cuando llama a... Bueno, finalmente llega la policía, llega la ambulancia y resulta que estaba teniendo un ataque de ansiedad tan fuerte, ataque de ansiedad y pánico tan fuerte, que no, hay muchas cosas que no me acuerdo. Y no había tomado nada, no... Lo siguiente que me acuerdo, o sea, me acuerdo, sí, de la ambulancia. Lo siguiente que me acuerdo, después de esas como sombras, ya en mi plena conciencia, es que estaba en el hospital, sin preguntarme, me habían suministrado ansiolíticos, que a ver, lo puedo entender, ¿no? Si pudiera volver atrás, haría, o sea, hasta incluso no evitaría el ataque de ansiedad, pero haría lo que sea para intentar que eso de la suministración de los ansiolíticos no ocurriese. Entonces, para hacer la historia larga un pelín, lo más corto que puedo, el doctor habla conmigo y me dice, mira, tú necesitas tomar esto. Pero tú me estás diciendo, perdona Juan, y tú me estás diciendo a todo esto que por parte de los médicos, de los profesionales, ¿no? Decidieron Sí. darte este tipo de sustancias, ¿no? De químicos, pero ¿por qué motivo? ¿Qué ocurrió en aquel momento? Si se puede saber, por Claro, o supuesto, sea, ¿no? Porque no te sí. acuerdas muy bien, ¿no? O sea, yo supongo que habrá sido supongo que tendrán protocolos entre ellos. Entonces, yo supongo que si había llamado a la policía, no sé, y a poco que el vecino mío haya exagerado, le mando un saludo. A poco que haya exagerado, pues a saber el protocolo por el cual yo habré entrado, ¿no? Y pues seguramente atendiendo a un protocolo me suministraron eso, vieron que yo mejoré en unas horas bastante, ¿no? Y bueno, el doctor me explicó que yo estaba lo suficientemente mal y que yo tenía que tomar eso, ¿no? Claro, que teniendo 19 años y la información que había en ese entonces era bajísima, era muy poca, entonces pues yo le dije que vale. En principio iban a ser dos semanas y terminaron siendo 10 años. 10 años tomando Sí. ansiolíticos Ansiolíticos al principio y antidepresivos y después. antidepresivos después. Sí, sí. Porque considero de que, bueno, no lo considero yo, lo consideran los profesionales que al llegar a este punto accionan un protocolo, ¿no? Sí, Pienso yo que a favor de la vida, supuestamente, vamos a decirlo así, de tu mejora. sí. En algún momento cuando te daban estos ataques de ansiedad, pasaba por tu mente dejar de tenerlos, apagar lo que es tu cerebro, apagar tu vida, dejar de vivir, para ser claros. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, lo pensé fuertemente dos veces concretamente. Nunca llegué a materializarlo en el sentido de un intento pero sí me acuerdo de estar tan mal en esto que te digo, ¿no? Al final se mezcla, o sea, al final eso, vaso roto atrae otros vasos rotos y estás ahí entre mucha gente rota que está aquí pero no quiere estar aquí, ¿sabes? Y sí me acuerdo haber hecho cosas como excederme de alcohol, cosas así, con la idea de a ver si me apago y me quedo aquí, Mm. ¿sabes? Claro, esto de aquí, lo que tú me estás contando, te lleva a otro paso, como todo, ¿no? Siempre te va a llevar un paso siguiente para lo malo y para lo bueno, ¿no? En este caso, tú intentabas apagar tu mente con el alcohol, no se daba, hasta que llegó el punto en que apenas estabas lúcido, ¿no? Este día que me cuentas, noche fue, ¿no? Lo de tu Sí, vecino, sí. que al final llegas al hospital, te medican, Sí, vamos a decir,
activando un protocolo, pero en contra de tu voluntad, podríamos decirlo. O sea, no se me preguntó No se te exactamente. preguntó, ¿no? Vale, vale, vale. Y a raíz de esto de aquí, te recetan estos medicamentos, por decirlo Sí. así, y empiezas a tomarlo de forma regular, o cómo se da todo. Pues cuando empecé a tomarlo, eso es lo que te digo, sin tener mucha conciencia de lo que estaba tomando, eh, sí, lo que yo sentí fue un alivio rápido desde el hospital. Desde el hospital yo me quedé como, ¿cómo es posible que mis problemas de 2 años tengan una solución en 10 minutos, ¿no? O 5 minutos incluso. Entonces, pues, lo que me mandaron fue pues sí, sí, como 3 pastillas al día. Incluso por la noche, si no podía dormir, podía tomar más. Y claro, pues al estar sedado, digamos, a corto plazo el problema se me solucionó rápido, porque pues eso, ¿no? Entre pánico, ansiedad, somatizaciones y tal, y de repente era como, estoy chill, estoy tranquilo. Yo pensé que la medicina, claro, maravillosa, ¿no? Con una pastilla te quita tus problemas de 2 años, ¿no? Hasta que se cumplieron las 2 semanas iniciales que me dijo el médico. Me dijo, tú vas a tomar esto solamente dos semanas. Y es la primera vez que intento dejarlo, después de 2 semanas. Seguí todo el protocolo, o sea, todo, o sea, ve dejándolo poco a poco, ¿no? Al principio te quitas una pastilla, luego dos, haz ejercicio, haz deporte, pero cuando ya me quedaba sin ninguna pastilla, solo con 2 semanas de haberlas tomado, el cuerpo me daba abstinencia. 2 semanas, ojo, 2 semanas. Que Solo no con dos estamos hablando semanas. de años, no No, estamos no. hablando de meses, 2 semanas. Solo con 2 semanas ya. Supongo que no era abstinencia, supongo que era que todavía, pues, o sea, simplemente dejar de tomarlas y volvía a lo anterior, a esa ansiedad, digamos, crónica, ¿no? Que no dejaba de sentirla ni por la noche ni por el día. Entonces yo me quedaba como, no, no, tengo que seguir, ¿no? Intentaba dejar y decía, no, es mucho peor cuando estoy sin las pastillas. Entonces iba al médico y me extendía más. O sea, la tarjeta de la seguridad social, pues él en el ordenador me decía, pues tienes para 3 meses más. Y a los 3 meses volvía, me decía, ¿sigues mal? Sí, pues tienes para un año más. Y así. ¿Consideras tú que ese clic en el ordenador de aceptación, ¿no? al Sí. sistema de que este chico debería seguir tomando más, consideras que eso es algo bueno o negativo para una persona? Que yo creo que también a los profesionales de la salud o sea, no sé cómo estará ahora, pero al menos en esos años se les quedó demasiado grande esto. O sea, un médico de cabecera que tiene ahí tu historial y, y pues, o sea, ¿qué iba a hacer él? Yo le decía que yo estaba mal. Entonces, pues que había ligereza, totalmente. O sea, una ligereza terrible o sea, con un clic, ya, venga, un año más, cada vez que vayas a la farmacia tienes ahí tus medicamentos. Una ligereza total, no diría que es su culpa, porque, claro, o sea, él cómo me va a ayudar, o sea, pero sí diría que no había una plataforma del Estado, sigue sin haberla, que pudiera atender no los síntomas, sino la raíz de cómo alguien puede acabar ahí, ¿sabes? Estoy pensando ahora y me gustaría que me describieras, que entráramos un poco más, ¿no? en ese día, un día en concreto, de aquella época que estabas hasta arriba, hasta tope de pastillas. Me hablabas de goteros, ¿no? Que lo tomabas Sí, sí. mediante gotas. ¿Cómo era tu día medicado? ¿Cómo te levantabas? ¿Qué era lo primero que pensabas al abrir los ojos? ¿Y cómo acababa tu Sí, día? pues bueno, al abrir los ojos lo primero que pensaba es madre mía, un día más. O sea, o sea, sí, sí, o sea, empezar con ya una sensación de vacío, de desesperanza, sí, o sea, no necesariamente quizás de planificación de acabar con tu vida, pero sí
de decir, es que yo no puedo, es que así no se puede, ¿sabes? O sea, esto es insostenible. Y bueno, pues iba a la universidad. Ese es otro tema, el tema de intentar sacarte una carrera con problemas de ansiedad, porque en mi caso o sea, donde más me costaba es en el tema de la concentración. Porque tú estás pensando o sea, tu cuerpo está haciendo todo lo posible para intentar que el oxígeno te llegue bien y pueda fluir de tal manera que no, que no te dé algo. Ya bastante está haciendo el cuerpo el esfuerzo como para que encima te tengas que estudiar un tocho de 500 páginas para el examen de final de cuatrimestre, ¿sabes? Y entonces, y claro, lo pasaba mal porque hasta ese momento yo había sido muy buen estudiante y de repente lo que me costaba antes una semana, ahora me costaba 4 meses, ¿sabes? Claro, al final lo que hace la depresión es que estrecha el campo visual, ¿no? Cognitivo, lo estrecha y no nos permite ver más allá o no nos permite tener esa retención, ¿no? O ese aprendizaje. En este caso tú me hablas de tus estudios. ¿Qué le dirías a una persona que, porque de por sí el estudio te puede llegar a dar un poco de ansiedad Claro. al pensar de que no lo voy a probar, no lo voy a hacer de la forma en la que lo estoy pensando? ¿Qué le dirías a las personas que ahora están estudiando y pasando por lo que tú pasaste, pasando por una ansiedad, sin ir tampoco y sin amplificarlo a una depresión? Vamos Claro. a enfrascarnos en una ansiedad. ¿Qué le dirías a las personas para que puedan utilizarlo a su favor y poder salir y mejorar en este caso? Pues que no se exigieran más a sí mismos que lo que ya, digamos, su proceso les está exigiendo, ¿no? O sea, eh, que no priorizaran lo urgente sobre lo importante, ¿no? Uno piensa que un examen de final de cuatrimestre como que te va la vida ahí, pero si haces esta distinción entre ¿es urgente o es importante? Importantes son las cosas que te hacen seguir aquí, o sea, desde tener un plato de comida hasta tener familia, ¿no? O sea, son la esencia que sostiene tu vida, ¿no? Y luego está lo urgente, que es pues el examen de final de cuatrimestre. No los mezcles, o sea, no pienses que eso de ahí es importante. Si lo importante sí que es verdad que, jolín, se te mueve el suelo, ¿no? Pero lo urgente, ten tranquilidad porque pues eh, vas a tener otra oportunidad, ¿no? Así que esto no, digamos, no negocies tu salud frente a una carrera profesional. Claro, porque muchas veces no es que no, la persona no quiera, en tu caso no es que no quería, sino que no podías verlo, no podías verlo, ¿no? Era como que, lo dijimos antes, tu campo visual estaba más reducido, te impedía, ¿no? El poder ver lo que ahora y lo que hoy estás diciendo. Y es un dato muy importante, ¿no? Porque todo esto de aquí considero que no se hubiese realizado tu punto de quiebre, ¿no? Hacia la mejora si no hubiese habido, si no hubiese existido tu familia o algún momento o alguien o algo. Cuéntame cómo pasaste de todo lo que me estás contando a ese preciso momento, ese segundo en el que tu vida cambia, en el que das el paso, porque cada cosa, para positiva o para negativa, está en la acción y en la decisión de cada uno, en la decisión y en la acción de cada uno. Puedes tener enfrente la mejor oportunidad, pero si no tomas acción y no vas a por ella, olvídate que vas a llegar a anciano y vas a preguntarte por qué no lo hice, por tu culpa. En este caso también fue tu culpa el haber mejorado, ¿no? Ya, El ya. haber mejorado fue tu culpa, vamos a decirlo así. Eres culpable de haber mejorado. Ya. Eh, sí, en mi caso, creo que el no haberme rendido, ¿no? Sino el haber aceptado que no iba a ser esto, pues un ejemplo maravilloso de estudiante o de persona en general, pero haber dicho, voy a seguir poco a poco, ¿no? Eh,
y me pasó desde los estudios, me pasó con la música también, o sea, lo que dices tú de ser culpable de tu propia mejoría. em, yo a través de la música, y quiero invitar a cualquier persona que tenga una inquietud artística y esté pasando por estos problemas de salud mental, no mires esa inquietud artística como un posible negocio en el que puedas vivir en el futuro, sino en esta etapa no te concentres en cuánto estás vendiendo, en cuántos streamings tienes, no, míralo como un regalo que te da Dios para poder desembocar toda esa complejidad que llevas dentro y poder hacer algo hermoso de algo tan complicado, ¿no? Esto, en mi caso, fue la música. Yo dije, no me está funcionando nada. ¿Qué pasa si hago un disco entero, 12 canciones enteras, que hablen todas sobre esto? Eh, y no lo quiero hacer como desde un plano victimista, como digamos, una sensación más como emo, ¿no? Sino como de estoy aquí, pero no me pienso quedar aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues hice un disco entero, además, en el que incluí mi fe, esto, y ese disco tuvo en su momento muy buena acogida, aunque no, yo siento que no se entendió, o sea, la parte de la depresión no, era muy incómoda para la gente, pero bueno, les gustaba la música y como el estilo y las letras, pues un poco, digamos, las letras auténticas que hablaran como aquí, como estamos hablando tú y yo, pero en vez de tal, pues ponerlo en una canción, ¿no? Entonces, eso me permitió viajar, me permitió conocer gente increíble, me permitió cantar con gente que yo los admiraba mucho, gente con eso, con mucha plataforma. Esos 2 años en los que estuve viajando, yo seguía mal, pero en los conciertos decía, quiero que sepáis que yo no es que esté curado, sino que mientras que hago esto, me estoy curando, ¿no? Es un escritor que se llama Henry Nguyen que habla del sanador herido. Es que tú puedes sanar estando herido. Si te enfrascas en tu herida, probablemente no salgas de eso. Pero si tú dices, no, 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 mi herida va a servir para curar a otros, ¿no? Entonces, eso fue lo que humildemente hice. Eh, y ya luego, al volver a España, después de esos viajes, retomé la carrera. Y ahí tuve otro way out que le llaman, ¿no? Que es que, bueno, que conocí a la que hoy es mi esposa. eh, y, y bueno, ella la verdad tuvo un papel de mucha ayuda. Que como tú dices, si uno no toma la responsabilidad, por más que estés con una buena chica o por más que te haya pasado algo bueno, eh, se queda ahí, ¿no? Me estás diciendo, intento imaginar. Perdón, perdón, es que Escucha, hablo mucho. no, no, perfecto, no me refiero a eso, sino que estoy intentando imaginar todo lo que me estás contando, porque cómo pudiste haber sostenido tantas cosas estando en la situación en la que estabas? A eso me refiero. Estoy, vamos, sorprendido, encantado de que me cuentes de que nos cuentes todas estas cosas, ¿no? Y cómo has podido también, ¿no? Porque me hablas de la música, del arte en sí, ¿no? Sí, Porque pensamos que el arte se crea cuando uno está bien. Pensamos que el arte se crea cuando tienes la mejor vida o el mejor pensamiento. En realidad, el arte es lo que te sostuvo. El arte es lo que te sostiene en los momentos de bajón, en los momentos en los que sientes que ya no puedes caer más bajo. Y eso es lo que hizo en ti, ¿no? La música. sí, sí, o sea, lo que pasa es que cuando se aborda el arte desde una perspectiva utilitarista, ¿no? Desde una perspectiva como, incluso me atrevería a decir como capitalista, como, a ver, haces esto, pero a ver cuánta gente te escucha. Y uno dice, ¿no? Como desde una perspectiva así de dinero, rápida, utilitarista, pragmática, uno dice, bah, estás perdiendo el tiempo. Y es Mm. como,
ojo, estoy perdiendo el tiempo desde únicamente una perspectiva, Mm. que es la del reconocimiento, la de los logros, la del dinero. Únicamente desde esa perspectiva, para ti, estoy perdiendo el tiempo, pero claro, lo que pasa es que la vida tiene múltiples, diría cientos, quizá miles de perspectivas. Solamente que la que nuestra sociedad ha comprado es Mm. una perspectiva es la que ha decidido todo el mundo comprar. Pero en el momento en el que tú abres los ojos y te das cuenta que había mucho más... Entonces, en ese momento tú dices, no, es que el arte, bueno, si tienes un hit, pues genial. Si eres pintor y vendes un cuadro por 500.000 euros, pues genial. Pero todos los que no vendiste por 500.000 euros, o todos los hits que no, o sea, todas las canciones que no fueron hits, tuvieron su propósito, ¿sabes? Sí, considero que el arte en su plena esencia no vale nada. No, no tiene precio, no vale nada, no con el significado de inferioridad, sino que no vale, no debería estar a la venta. Exacto. Ese es el verdadero arte y Dios lo creó con ese motivo, de que nosotros podamos expandir, crear lo que Él ha puesto en nosotros para apreciarlo en sí, no para disfrutarlo. Para mí, y creo que para ti también el arte es para disfrutarlo. Más adelante, por el paso de los tiempos, pues al final se ha usado como negocio, ¿no? Sí, Negocios millonarios, sí, sí, multimillonarios, sí. ¿no? Ya sea un cuadro, lo podemos ver con Picasso, ya sea la música, Michael Jackson, ya sean con muchísimas cosas hasta el día de hoy, ¿no? Da igual el género que sea. El arte al final, al 100%, lo que era, ha pasado a ser el 1% y el 99% considero que es beneficio de la persona que lo está haciendo. Por otro lado, hay que también sumergirse y aprender a vivir, ¿no? En todo esto, siendo también consciente de que si puedes vivir con ello, siendo Claro. consciente de que te va a dar fruto como un trabajo no grande que estás haciendo, bienvenido sea. Tampoco Claro, queremos no, sí, darle claro, claro. la opinión contraria de, ah, no, entonces voy a hacerlo Seamos por... todos pobres. Seamos todos pobres con la mentalidad y con el Claro, no, bolsillo, no, ¿no? no. Aquí No, siempre no. abundantes y siempre Claro, yendo exacto. a por lo mejor Exacto. y a por lo Exacto. más. Antes te pregunté y te dije que les dieras un consejo, ¿no?, a las personas que Sí. estudiaban. Ahora me gustaría que le dieras un consejo a las personas que crean, a las personas que son artistas, no solo en el ámbito musical, sino en general. Sí, ¿Qué les sí, sí. podrías decir cuando... Bueno, o sea, no voy a caer nunca digamos, la perversidad de decir, ah, mira, esto que te está pasando es algo bueno. No, la depresión es algo que hay que superar. Pero, dicho esto, eh, siempre desde la historia del arte en general, desde los místicos, desde lo que le llamaban la noche oscura del alma, antes que tuvieran términos, ¿no? Y desde ya los poetas del siglo XVII le decían, no, es que estoy pasando por la noche oscura del alma. Entonces, siempre estos momentos, estos procesos dolorosos, han encontrado una buena desembocadura en los artistas. Entonces, yo lo que les diría es, en cierta manera, aprovecha, porque de todo esto que es duro, esto puede salir belleza, ¿no? Entonces, eh, no pienses que todo esto no tiene ningún sentido o que simplemente es una serpiente que se muerde la cola. Si tú logras desembocarlo a través de una expresión artística, entonces ya ha salido eso, y sea que lo escuchen tu madre y dos amigos más, o sea que lo escuchen 500.000 o 500 millones de personas, el arte en sí, como tú decías antes, tiene ese propósito ajeno a la repercusión o a los números, ¿no? Muy bien, muy bien. Me lo quedo yo también. Me va a servir de muchísimo. Volviendo al tema de los medicamentos, me gustaría, porque ¿cuánto tiempo estuviste medicando? Te estuvieron medicando, mejor Sí, dicho. sí, digamos, 2013, 2022, no, 2013 empiezo, o sea, empiezo con la depresión, pero me empieza esto en el 2014, casi 2015. Entonces esto hasta 2022, 7 años, y luego 2 años para dejarlos, tío. 2 años, esto de mucho, como tú dices, de mucho esfuerzo, ¿sabes?
2 años largos, o sea, Sí, 2 sí. años largos porque cada día contaba como 1000 días, ¿no? Y es una movida porque tú dices o sea, ya estás tan acostumbrado a que si que te encuentras un poco inquieto, recurrir a eso, que claro, cuando ya tú te propones salir de eso, no sabes ni cómo vas a reaccionar a estar con los colegas tomándote algo tranquilamente, una Coca-Cola. De repente, pues te empiezas a encontrar un poco mal y no quieres recurrir a eso y tú dices, es que no sé ya ni qué decir, o sea, como que empiezas a ver que gran parte de tu personalidad, de cómo accionabas, estaba influenciada por los fármacos. De que no eras tú, ¿no? El que al Sí, final... entonces tú dices, pues la realidad, tú dices, pues he estado exactamente igual que lo que viene siendo un drogadicto. Esa es la Cuando te das cuenta de esto de aquí, decides, tomas la decisión de dejarlo, pienso, ¿no? ¿O en qué momento sientes, tu cuerpo siente la necesidad de decirte a ti, Juan, dejémoslo, dejamos de tomar esto? Sí, en mi caso fue cuando me casé, porque hasta que me casó, pues bueno, pues uno se va apañando consigo mismo. Pero ya al compartir vida con alguien, eso, tener las cosas claras o se empiezan a hacer líos, ¿no? Entonces, yo no tanto porque ella me lo pidiera, sino porque yo lo decidí así, o sea, yo quise como establecer una línea de antes y después. Entonces, cuando me caso, empiezo todo este proceso de dejarlo. Entonces, pues, yo qué sé, o sea, yo estaba acostumbrado a dormir con un lorazepam, por ejemplo, ¿sabes? Y de repente ponerme ese reto de no, pues otra vez volvía a 2014, ¿no? Y de repente tenía insomnio una noche entera. Eh, entonces, bueno, fue muy duro, pero se puede. Hiciste la comparación como un drogadicto. ¿Consideras que te volviste un drogadicto Un drogadicto legal, un drogadicto legal? que no es mejor ni peor que un drogadicto ilegal, te lo digo así. Simplemente pues tus camellos son otros, son personas con una bata, eh, y accedes pues a eso de manera, con un número de seguridad social. Pero es lo mismo porque, o sea, básicamente es lo mismo para mí. O sea, puede haber todo un debate, pero para mí hay algo objetivo, que es, ¿cuándo sabes tú que es lo mismo? Cuando intentas dejarlo. Cuando intentas dejarlo te das cuenta que, jolín, o sea, que el proceso que tiene, con todo el respeto con el profundo respeto que tiene una persona que ahora mismo está en el centro de Madrid tirada por sus adicciones, en el momento en que esa persona quiera dejarlo, va a tener una abstinencia terrible. Pues las drogas legales, tienen también lo mismo. Claro, al final solo quitamos la I, ponemos la I y quitamos la I en lo legal, ¿no? Y es lo Ilegal mismo. y que es ilegal, ¿no? Lo permisible, al final lo que está a la, Sí. a la orden del día y lo que no, ¿no? Lo que Y, tenemos que hacer. y todo eso viene, como decías tú antes, de el intentar resolver el problema por el síntoma y no por la raíz. O sea, intentar arreglar la casa por el techo. Cuando tienes ahí las vigas y los fundamentos que te están temblando y tú, no pasa nada, arreglamos el techo un poco. Claro, cuando la casa se te está cayendo prácticamente encima. Y lo que pasa es que el Estado todavía no ha encontrado la forma de dar ese apoyo, fundamental, y lo que también decías tú antes, incluso preventivo. Ah. ¿Qué piensas que falta? A mí me gusta ser claro, ¿no? Al final estamos con libertad de expresión y sin falta de respeto. ¿Qué piensas tú que le faltaría a este Estado o a este país, ¿no? Hablando de este ámbito, como para que mejoren la ayuda a este tipo de personas? No yéndonos por el ámbito de las pastillas, Ujú. porque lo más fácil, Claro, como hemos hablado, sí, es sí, recetarte algo sí. y ya está, y que trabaje solo el médico, o incluso vamos a añadir, ¿no? Psicólogos, psiquiatras a todo Claro, esto. claro, claro. Nos podemos meter en un ámbito más de estudios también, pero Sí. bueno, ¿qué piensas tú de...? Sí, o sea, yo creo que un acompañamiento, sobre todo, ¿no? De alguien
que te entiende plenamente, o sea, no plenamente porque quizás apenas te conoce, pero que al menos lo que te está sucediendo lo ha estudiado plenamente. Eh, y esto, a mí la ayuda psicológica o sea, me fue, o sea, me ayudó mucho, pero es verdad pues que entre que la seguridad social te puede dar una cita cada año, prácticamente pues con una no haces nada, entonces tienes que tirar de tu bolsillo y pues los psicólogos, bueno, pues una sesión es cara, esa es la realidad. Entonces no todo el mundo se lo puede permitir, yo no me lo podía permitir todas las semanas y tenía, con mucho esfuerzo me podía permitir una vez cada cierto tiempo, ¿no? Entonces ese acompañamiento junto con un seguimiento, ¿no? De una persona que entiende lo que te está pasando y con la que puedes hablar, yo creo eh, que se podría destinar dinero a fomentar eso. ¿Consideras que la ayuda profesional, hablando de psicólogos, puede llegar a ser más efectiva? Hablando de psicoterapia, es una psicoterapia bien hecha. Pienso que daría grandes logros, ¿no? A estos avances. Bueno, pero ¿quiénes somos nosotros para tratar también, Claro, ¿no? De... claro, exacto. Uno puede hablar desde su experiencia, lo que te hubiera gustado, ¿no? Pero con todo el respeto del mundo a las personas que llevan años estudiando formas de poder solucionar esto, claro. Y con tus debilidades al día de hoy, porque me dijiste que la música fue uno de los motivos, el motivo que te llevó también a dar este salto, este paso, ¿no? A cambiar tu vida, la música, la mujer que es hoy en día tu esposa. Tienes una hija, me comentaste, Kiara. Kiara. Esto de aquí, ¿cómo te lleva a saber gestionar tus debilidades? Porque no todo es un jardín de rosas, no todo está perfecto, no todo está bien equilibrado. Cuando se quiere desequilibrar la balanza, ¿cómo lo haces? Pues, primeramente, siendo consciente de que el que ha estado roto va a tener una cojera el resto de su vida y teniendo paz al respecto. O sea, no yendo con ningún discurso triunfalista yo estoy ahora ya 100% perfecto. Ya no queda nada que por cierto, yo creo que Dios es poderoso para hacerlo, ¿no? Pero pues en muchas historias de la Biblia vemos que él decide no curar a gente que incluso le estaba pidiendo que le curase, ¿no? Esto, entonces yo lo que diría es, no te flipes, no seas arrogante con si ya has salido, sino siempre ten un ojo delante y otro detrás, ¿no? O sea, el pasado no está para victimizarse, el pasado está para impulsarte, pero tienes que sacar una buena lectura de tu pasado. Entonces yo lo que intento hacer es tener un ojo para adelante y otro para atrás, no con nostalgia ni con, digamos, dolor o con, no, sino simplemente saber de dónde vengo, ¿no? Y dónde podría volver a caer, ¿no? Entonces, pues actualmente mi vida es, pues eso, pues trabajo de 8 a 5, luego ser padre, luego también seguir con los proyectos de música, luego los fines de semana actividad cargada. O sea, uno llega al punto de decir esto, estoy al final, digamos, cultivándolo todo como para que me vuelva a dar picos de estrés, que luego se vuelvan ansiedad y todo esto, ¿no? Así que yo lo que hago, tío, es no hacer nada. Cuando veo que me estoy empezando a encontrar un poco raro, eh, hablo con mi mujer para ver si podemos encontrar la forma de que yo esté un par de horas en el sofá sin ver la tele, ni siquiera sin leer un libro, nada, o sea, lo que llamaría la gente perder el tiempo, ¿sabes? Y me siento ahí, tío, estoy tranquilo y pues eso a veces termina en una oración, a veces termina en que
coja la guitarra y componga algo o le cante a Dios algo. Y siempre lo que puedo decir es que esos tiempos acaban en no mirándome tanto a mí, sino tendiendo a mirar más a Dios. Y eso me parece clave, porque cuando puedes mirarlo a Él, de repente ves que tus problemas, por más fuertes que sean, por más dolorosos que sean en este momento, son un punto de arena comparados con la eternidad que es Él. Entonces, esos momentos me terminan llevando hacia ese fundamento. Y no puedo evitar, claro, también, si cabe, ¿no? Aconsejar a la gente que está yendo por esto que vea la espiritualidad con unos nuevos ojos, ¿no? No desde como leyes, ¿no? Sino como algo que va a ser una vida en tu interior que va a ayudarte a hacerle frente a tus problemas cotidianos. Muy bien, muy bien. Ahora que hablas de espiritualidad, en realidad es un tema que casi toda la vida considero y siento que al día de hoy está cambiando mucho eso. Y creo que sin tapujos, sin miedos, así como tenemos el valor de expandirnos y de enseñar lo que somos, tengamos el valor para decir que Dios ha hecho esto en mí, creo en Dios. Hablando un poco más en el ámbito espiritual, no tengamos vergüenza de expresión, que eso te lleva más a la conexión con nuestro Creador, lo considero, porque al final el ser humano no ha sido creado para la inmortalidad, tú lo dijiste, el ser humano ha sido creado para la eternidad. Y antes de acabar me gustaría hacerte una pregunta, Juandi, tómate tu tiempo. ¿Eres feliz? Soy plenamente feliz, te puedo decir. Plenamente. Es una felicidad que no tiene que ver con las circunstancias. Eh, es una felicidad que más bien tiende más hacia esta palabra que es gozo. Em, esto es una felicidad con fundamento, ¿no? Y no es una felicidad pensada en que tengo que conseguir cosas para recibir felicidad, sino es más bien como cuando estás cenando en un restaurante que no te puedes permitir, has hecho un esfuerzo y de repente alguien se te acerca y te dice, oye, mira, que te he invitado yo. Entonces, pues es una felicidad que sé que no. Sé que yo tengo responsabilidad, pero sé que no proviene de mí. Sé que ya alguien ha pagado por esa cena, por esa felicidad. Entonces, yo diría que es una felicidad plena. Muy bien, muy bien. Me gusta tu sentir, me gusta tu pensar y agradecerte por este hermoso momento. Eh, no te veía hace muchísimo tiempo, en realidad nunca habíamos tenido esta conexión y considero que las cosas no son casualidades, considero que todo pasa por algo y a partir de hoy, tanto para ti como para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, si estás pasando por algún momento de dificultad en tu vida, decirte que no estás solo, de que tienes a personas como Juandi, a personas como el que tienes aquí enfrente que te van a poder echar una mano en lo que tú necesites con una palabra, con un consejo y decirte que ánimo,